de los temas de la semana fue esa permanencia de Panamá en las listas grises de la Unión Europea. ¿Hasta cuándo tenemos que dar los panameños para salir de estas listas y qué nos mantuvo allí? Carlos Raúl Moreno es miembro del equipo del Colegio de Abogados relacionados con las GAFI. Carlos Raúl, bienvenido y buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, los panelistas. Buenos días, amigo Blandón. Si enciendes la cámara, Carlos Raúl, por favor, para poder verle. ¿Cómo no? Voy. Pues, esta permanencia de Panamá en las listas grises de la Unión Europea. ¿Y qué va a pasar el próximo 27 de octubre? Que es el día, donde la GAFI decidirá si nos mantiene o no en esta lista gris. Carlos Raúl, buenos días. Buenos días, Fernando. Mira, así como el amigo Blandón hace un momento dijo que, refiriéndose al contrato de la minera, él consideraba que era una de las mejores negociaciones que había hecho el país. Y no tengo por qué dudar de su palabra. Yo sí te puedo decir que en relación al asunto de la GAFI, es una de las peores negociaciones que ha hecho el país en su historia. Te voy a explicar por qué. Hay que entender el contexto del capitalismo mundial. ¿Qué es lo que ha sucedido para que a nosotros nos tengan arrinconados en una caja sin salida? Todos los países capitalistas compiten con sus regímenes fiscales para atraer capital. Y eso es una regla que ha existido y va a existir. Para eso se crean ciertas jurisdicciones que le proveen alivio financiero a las grandes multinacionales, a los individuos que se sienten inseguros en sus países, etcétera, etcétera, etcétera. Por devaluaciones, por secuestros y por lo demás. Como dijo el doctor Eloy Alfaro, en una intervención en una rueda de prensa del Colegio de Abogados, lo que nos ha matado a Panamá ha sido el éxito que hemos tenido, ha sido nuestro peor enemigo. Panamá creó una plataforma fantástica en los 70, jugando el sector bancario con el sector de personas jurídicas, con un impulso a la marina mercante. Creó una plataforma de servicios muy completa durante los años 70 y 80. La situación fue que los países europeos, sobre todo, y Estados Unidos, fueron teniendo cada vez más necesidades de cobros de impuestos por los exagerados gastos y malversaciones de dinero que han hecho por políticas equivocadas de todo tipo, que no vale la pena entrar a discutir en este momento, porque son muchas. Entonces, ante la disyuntiva de tener que aumentar sus impuestos ya enormes a su ciudadanía, a sus sectores productivos, no les quedó otra que descartar esa vía y tratar de cerrar lo que llaman los huecos fiscales o de elusión, que es distinto a la evasión fiscal, que eran los respiraderos que tenían sus sectores de capital productivo para evitar pagar impuestos legalmente mediante áreas grises que puede tener toda ley, porque toda ley tiene áreas grises. Tomaban los beneficios de las áreas grises a su favor. Además tenían incentivos para no pagar sobre capitales que no repatriaban, y por eso utilizaban jurisdicciones donde podían tener sus capitales afuera con sus sucursales, etc. Había toda una estructura que le permitía ciertos alivios al movimiento de capital. Ante los problemas fiscales, sobre todo, y me enfatizo en problemas fiscales porque todo este cuento alrededor del terrorismo, mire, Panamá no tiene que hacer prácticamente nada con terrorismo. Sí. En narcotráfico sí, hay ciertas cantidades de narcotráfico, sobre todo de Sudamérica, de fondos que han llegado allí, pero esos son fácilmente detectables por parte de los Estados Unidos realmente, con todos sus mecanismos ellos de investigación que tienen. Entonces, lo que han logrado es
pegar lo que es evasión fiscal a todo esto que yo llamo delitos de lesa humanidad, para entonces aplicarnos las medidas que nos están aplicando, que tienen como propósito fundamental el problema fiscal de estos países, que no es el que tiene Estados Unidos, sino Europa prácticamente, que son los principales, porque Estados Unidos sigue atrayendo capital, no acepta las imposiciones de los europeos y tampoco va a aceptar, por lo que sabemos, el famoso impuesto global. Sí, el de 15% que está tratando de impulsar la ONU. Entonces, ¿qué hacen los europeos? Los europeos se juntan en una pandilla que se llama OCDE, de 24 países, meten algunos que otros países para defender sus intereses en este sentido. Y crean 3 organizaciones adicionales, todos son la misma, todos están en el mismo churuco y son lo mismo. A mí me da risa viendo al exministro Lucidio González estos días en televisión haciendo una distinción entre que era Gafi y que era OCDE y que era la Unión Europea. Esa es la misma pandilla con los mismos propósitos y objetivos. ¿Y cuál es el objetivo final de esto? Eliminar la territorialidad del impuesto panameño, que es nuestra ventaja competitiva para poder atraer capitales a Panamá. La mayoría de ellos capitales bien habidos. Y no solo es un asunto de abogados, como exitosamente han tratado de pintar y han pintado y han vendido el país, y mucha gente del país tristemente lo ha comprado porque no entienden la dinámica subyacente, compleja y económica que hay detrás de ello. Eso afecta todo el sistema del comercio panameño, el turismo, gente que venía a Panamá, compraba un apartamento, se quedaba en Panamá, abría una cuenta con una compañía panameña, tenía sus ahorros en Estados Unidos, en Europa, con sus activos pasivos, donde se encontraba bonos, recibía fuentes de ingresos, etcétera, se establecía en Panamá, podía abrir un negocio. Todo eso se acabó. O sea, esto no es un negocio de abogados. Y encima de los abogados, muchos panameños han comprado la tesis de que esto es abogados, el problema de las grandes firmas, y que esto no tiene ninguna importancia económica dentro del Producto Interno Bruto. Triste porque no se entiende la dinámica compleja de la economía mundial y el sector que teníamos nosotros y el papel que jugábamos en esa economía. No lo supimos defender, no supimos negociar. Ok, la pregunta es, Carlos Raúl, dime, ¿cómo se revierte eso y qué pasará el próximo 27 en esta reunión de la GAFI, donde se decidirá sacar o no la economía panameña? Nosotros tenemos informes, buenas fuentes de que probablemente vayamos a salir de la lista GAFI, y ese no es el problema, eso es positivo, y nosotros le hemos dicho al gobierno que hemos colaborado, hemos tratado de mantener un silencio en esto de común acuerdo con el gobierno para evitar que la GAFI nos use de excusa para no salir de esa lista. Esa es la buena noticia, pero la buena noticia tiene una muy mala noticia detrás, que es hasta peor que la buena, que es a qué costo estamos saliendo de las listas de la GAFI. Estamos saliendo a un costo increíble, porque también tenemos informes de que posiblemente todas las fórmulas que habíamos propuesto de asientos contables, que los abogados tenemos que llevar toda la contabilidad de todas las empresas que nosotros constituimos y tener todos los asientos contables para poder entregárselo al fisco para que ellos lo manden a Francia o Inglaterra o Holanda o al país que lo solicite. Y eso daría por traste con todas las sociedades que aún quedan. Ya se han disuelto más de 200 y tantos mil sociedades. Nadie va a mandar eso. Y segundo, no tenemos la capacidad de almacenarlo, no tenemos el conocimiento de esas materias. Y aparentemente dentro del gobierno hay un sector que parece que va a imperar. No todos están de acuerdo, pero hay un sector, nosotros le hemos explicado incluso en la Presidencia de la República, cuál era nuestra fórmula, una fórmula muy razonable, donde declarábamos, te lo vuelvo y te lo repito, dónde estaban esas contabilidades, en qué lugar específico, quién eran los dueños de la compañía, mediante declaraciones juradas, etcétera.
que podían accesar fácilmente en cuanto se solicitara una investigación por parte de uno de los países estos para poder brindarle toda esa información y que ellos hicieran lo que tenían que hacer de acuerdo a sus sistemas legales y positivos de persecución y de evasión fiscal o lo que ellos quisieran. No tenemos por qué tener nosotros esos asientos contables. Parece que eso se entendió a ciertos niveles del gobierno, pero la impresión que estamos teniendo y los informes que estamos teniendo es que no se va a aceptar. Y esto parte desde ayer, Fernando, donde sacan un comunicado. Mira, el gobierno de Belice, que lo incluyó la Unión Europea, que esa es otra lista, ¿no? Lo mantuvo dentro de su lista la Unión Europea, hizo un comunicado muy digno, protestando, diciendo que ellos han colaborado, que siguen colaborando, pero hicieron un comunicado como un país que manifestó su descontento, manifestó su posición de sentirse discriminado, y de una manera muy clara y muy vertical. Vieras el comunicado que sacamos nosotros, da pena. Usan unas terminologías que son yo no sé si lo redactaron dentro del gobierno o vino redactado de fuera. Usan una terminología que todavía no entendemos nadie, que dice que Panamá sigue en este proceso mediante la aplicación de una estrategia transversal. ¿Qué es una estrategia transversal? Es octogonal, es cuadrada, puede ser triangular. Esas terminologías que son terminologías que utiliza todos estos organismos internacionales de una manera poco transparente. Nosotros lo que hemos pedido y seguimos pidiendo es que haya diálogo, que nos tomen en cuenta que lo que es razonable y lo negociemos a favor de Panamá para ver si podemos reconstruir el sector, que nos los arruinaron los papeles de Panamá. Los Panama Papers, exacto. Carlos Raúl, el ingeniero Blandón. Fueron celebrados por muchos panameños. No, y el nombre se lo pusieron aquí en Panamá, Carlos Raúl, que es el exceso o el colmo de la desfachatez y del odio a tu país. El ingeniero Blandón tiene una pregunta que hacerte. Buenos días, Carlos Raúl. Dígame. Buenos días. Dígame, ingeniero, buenos días. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Oiga, para ver si nos da una explicación o nos ayuda a entender la posición del grupo de abogados nuestros de Panamá. El Grupo de Acción Financiera presentó un conjunto de peticiones, 15 en total, que Panamá debía cumplir para este 27 de octubre, salir de esa lista del grupo gris, del Grupo de Acción Financiera. La pregunta que te hago, en ese proceso de elaboración de respuestas, ¿ustedes los abogados participaron y colaboraron en la discusión y en la preparación de esta respuesta, o presentaron algunas propuestas? Porque a diferencia de otros países, Costa Rica, por ejemplo, otros países, Panamá cuenta con un centro financiero. Y el centro financiero de nosotros juega un papel importante en la economía nacional que no lo tienen otros países. Y uno de los problemas que nos afecta en estas listas son las corresponsalías de los bancos. Si usted lee la ley de Alemania, y me imagino que usted que conoce esto bien, mucho mejor que nosotros, la ley de Alemania con respecto a esto es bien dura. Sí. Bien dura. Entonces, en este momento, ¿cuáles serían 2 o 3 de las propuestas más importantes que a usted le gustaría que estuvieran incluidas en este debate? Ha tocado un punto interesante, déjame decirte. De los 15 puntos, obviamente, a nosotros, inicialmente los abogados se reunieron a través del COSIP, que en este momento trabaja junto con nosotros y que preside el licenciado Moisés Cohen, y agrupaba a la banca, agrupaba a los abogados, a los aseguradores, etcétera. Hubieron consultas, sí, pero el tipo de consulta es que nos sentamos a oírte, pero me entra por un oído y te sale por el otro. Prácticamente las sugerencias o no nos integraron como un equipo. Nosotros hubiéramos querido tener un equipo como armó el general Torrijos en la época cuando negoció los tratados, donde realmente era un equipo económico, un equipo de diplomacia, un equipo que salía a defender y a buscar aliados internacionales, a explicar la causa panameña. En este caso se transfirió, después de pasar por varias entidades este proceso, a última hora se lo echaron al Ministerio de Economía y Finanzas sin una coordinación con Cancillería y con los que conocemos el sector
para poder trabajar en equipo, tal como se hizo cuando se negociaron los tratados. Sí, nos consultaron sin consultar, no puedo decir eso. Claro. Se cumplieron los 15 puntos, sí, pero se incluyó un punto, ingeniero, que ni siquiera estaba entre lo que pedía la GAFI, y el punto era de los asientos contables. Eso nunca lo pidió la GAFI ni la Unión Europea. La propia embajadora en Panamá de la GAFI y la Unión Europea, manifestó que ese era un punto que no estaba allí. Es el punto de que los abogados tenemos que llevar a los asientos contables. Eso se coló en el proceso de negociación en el mes por alguna persona interesada en congraciarse con la GAFI y con la OCDE, perdón, y que terminó trabajando con la OCDE una vez que salió de acá a Panamá. Sí, se fue de Panamá, pues, y terminó inmediatamente, fue a trabajar a París con la OCDE, esa persona, y ese punto lo incluyó. Entonces, se han agarrado de ese punto con un temor reverencial, cuasi religioso de todos estos organismos, para imponer eso que no se le pone a más nadie. Yo quisiera saber cuántos abogados en Francia o en Inglaterra o en Alemania, en Holanda, tienen los registros contables de sus, de sus clientes. De sus clientes. Es más, claro, hay una flagrante violación, ingeniero, de los convenios de Marrakech, de la Organización Mundial de Comercio en la parte de servicios, claro, que es un convenio especial de 1997, antes de la ley 254, porque ese convenio dice que ningún país en lo que concierne a servicios puede imponerles condiciones a otro país que no aplica en su propio país. Entonces, ni siquiera nos hemos detenido a ver que estamos violando el convenio de Marrakech, ni el Código de Comercio en cuanto a asientos contables. Es una carrera desenfrenada de complacencia. Wow. Y sin capacidad de negociar con estos señores. Nosotros nunca hemos pedido que no hay que hacer reformas, que no hay que controlar la parte de los delitos de lesa humanidad, como llamamos, claro, para sacar a Panamá de esto y modernizar nuestra legislación. Jamás hemos estado en esa posición. Pero hemos recibido la crítica incluso, y las peores son de los propios panameños que inventaron el nombre Panama Papers. Hay muchos, hasta abogados y otra serie de personas que no acaban de entender la trascendencia de lo que va a afectar esto. Mira, te voy a decir, el sector ese específico, no vamos a meter el marítimo, que otro que está en problemas y amerita hablar otro día de él, claro, que es otro sector. Ese sector nada más debe estar generando unos 300, 400 millones de dólares entre ingresos directos e indirectos, y no estamos tomando en cuenta todo lo que puede generar alrededor de turismo o de inmuebles, etcétera, sí, que también, porque esto no opera en el vacío, esto es una serie de facilidades que incluyen la agilidad bancaria, las personas jurídicas, los bienes raíces, el turismo, etcétera. No hemos medido esos impactos económicos, no se han medido, se han descartado de salida con la esperanza de que los europeos van a invertir sumas millonarias en Panamá. Bueno. Y déjame ser infidente, porque no es infidencia, porque lo conversamos con el candidato Gaby Carrizo en el colegio de abogados. Cuando yo le dije, vicepresidente, candidato, con todo respeto, yo quiero hacer una propuesta con usted. Se dice que una vez, nosotros depongamos todas nuestras aspiraciones y sacamos de la lista, e incluso tenemos todavía que negociar con los europeos para aplicar la medida más, ya la final, que es eliminar la territorialidad, que viene. Después de lo de la GAFI viene eso. Y van a ponerle impuestos a los activos pasivos. Si usted, ingeniero, tiene una cuenta de ahorro en el extranjero con $10,000, va a tener que pagar impuestos probablemente. Usted imagina la desbandada que va a venir en Panamá, sobre todo clases medias altas, que tienen algunos intereses afuera económicos o tienen propiedades, etcétera, pero va a venir, ya olemos el humo a la distancia de lo que va a venir como segunda fase. Carlos Raúl. Pero lo que le decía es que ¿qué podemos hacer en estas alturas? Pareciera que ya nada, pareciera que va a imperar lo de los asientos contables, lo que va a significar la desbandada final,
porque todo el mundo se va a ir, nadie va a aceptar dar asiento contable. Lo que nosotros podríamos proponerle al gobierno en esta etapa es que, bueno, que ellos se hagan responsables de los asientos contables y se los pasamos a ellos, cosa que no van a poder manejar por los miles de documentos y miles de registros y la complejidad que tiene. Mira, ingeniero y Fernando, en días recientes ha pasado algo que no se ha comentado en los medios y en la opinión pública nacional. Aparentemente ha habido un problema de seguridad con la base de datos de los beneficiarios finales y que se le tienen que transferir al MEF. Y se nos ha pedido que después de una ardua labor, que era meter compañía por compañía, dándole un password a cada compañía, volvamos a meterlo de nuevo porque ha habido un problema de seguridad. ¿Eso qué nos indica? No se ha dado mayores explicaciones. Nosotros asumimos, y el gobierno no tiene por qué tener pena. Sí. Hombre, han hackeado al Pentágono, han hackeado a las multinacionales más grandes, han hackeado a todo el mundo que se les ocurre hackear. Entonces, ¿por qué no nos dicen claramente que han hackeado la base de datos de los beneficiarios finales? Que yo se lo advertí en una conversación al ministro Alexander, le pregunté porque me preocupaba el tema. Entonces no nos han aclarado cuál es el problema de seguridad. Okay. Yo estoy seguro de que a estas alturas, Fernando, ingeniero Landau, toda la base de datos de beneficiarios finales puede ser que ya haya sido vendida. Claro. A lo mejor no la hackearon ningún gobierno específico, pero los hackeadores hackean para vender información. Ha sido vendida. ¿A quiénes? A los que les interesa comprar y podemos sospechar quiénes son. Entonces, el gobierno no nos da explicación. Eso es uno de los graves problemas de centralizar una base de datos, ¿no? Porque hemos podido Carlos tener Raúl, esos datos en cada firma de abogados, lo que nos hacía, si hackean a uno, no hackean a todos. Sí. Entonces, hubiera tenido más protección. Sí, dime. Sí, me quedé sin tiempo. Gracias por esta amplísima explicación. Carlos Raúl Moreno, coordinador del Grupo GAFI del Colegio Nacional de Abogados, y todas las repercusiones que va a tener, sobre todo la reunión de este mantenimiento de Panamá en la lista gris de la Unión Europea, y lo que va a ser esa reunión el 27 de octubre, donde se decide si se mantiene o no a Panamá en la lista gris del GAFI. Carlos Raúl Moreno, gracias por estar con nosotros.